Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una palabra muy hermosa, hermanos. La voy a leer en una versión antigua. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para nada vale ya, sino para que arrojada fuera sea hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede una ciudad ocultarse que sobre monte yaciere. Ni encienden lumbre y pónenla bajo el celemín, sino sobre el candelabro, y luce a todos los de la casa. Así luzca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, el de los cielos. Voy a leer una versión amplificada, la nueva traducción viviente. Dice así: Dice así: Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Qué hermoso, hermanos, poder meditar en esta hora. Yo espero que de verdad sea una meditación útil a nuestra alma. El sermón del monte continúa ahora, hermanos, con el efecto de las características de los cristianos genuinos. La semana pasada terminamos las bienaventuranzas y podíamos ver que los cristianos tienen ciertas características. Quizá ustedes me ayuden a recordar esas características. Las podemos ver ahí leyendo en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3 en adelante. Una de las características de los cristianos es que son pobres en espíritu. Ya explicamos que eso tiene que ver con una pobreza espiritual. No está hablando de pobreza física, sino de una pobreza espiritual. Cuando el hombre reconoce que no tiene nada en sí mismo, nada valioso, nada que lo haga salvarse, que le conceda paz con Dios, que le conceda ganar la salvación. Ni merecer, por supuesto. Es un pobre en espíritu. A este pobre en espíritu también se añade que el cristiano es alguien que llora esa condición, que se arrepiente de su pecado. Versículo 5 dice que los cristianos son mansos, ¿verdad? Alguna traducción también dice humildes. La palabra significa que fueron controlados, que su carácter fue controlado. Los cristianos también tienen hambre y sed de justicia, a diferencia de todo el mundo. Tienen hambre y sed de vivir la vida justa de Dios, la santidad. Versículo 7 dice que los cristianos son misericordiosos. Eso quiere decir que ayudan, que extienden la mano, pero en términos espirituales que perdonan y también que evangelizan. De alguna manera tiene que ver, pero son perdonadores. Versículo 8 dice que los cristianos son limpios de corazón, han sido limpiados por la palabra de Cristo, han sido renovados, ellos ya no pecan,
ya no les es contado su pecado, le fueron perdonados sus pecados antiguos. Ellos visten la justicia de Cristo y delante de Dios ellos son limpios, aunque también su nueva naturaleza dice que ellos ya no buscan, ya no se inclinan hacia el mal, ya no desean pecar. El versículo 9 dice que los cristianos son pacificadores, es decir, que son buscadores de paz, procuran la paz principalmente en términos espirituales. Y esto significa que andan evangelizando, llevan el evangelio de la paz, como dice Efesios capítulo 6. Ellos andan buscando la paz entre Dios y los hombres. Y por supuesto, eso redunda en que andan buscando la paz en sus familias, en su vida. Ellos tienen paz, una paz invisible, pero al fin es una paz espiritual que viene por medio de la fe, porque saben que el Señor les sonríe desde el cielo. Ellos tienen paz eterna con Dios. También dice que estos cristianos padecen persecución por causa de la justicia y también por causa de Cristo. Y estas son las características de los cristianos. Y no podemos leer el versículo 13 y al 16 sin tomar en cuenta este contexto, porque están exactamente unidos. No es un sermón diferente, no es una ocasión diferente. Estamos hablando del mismo sermón, así es que lo que continúa acá en el versículo 13, 14, 15 y 16 son los efectos de las características de los cristianos. Genuinos, por supuesto, porque los cristianos falsos no tienen estas características. Solo dicen que son cristianos, pero no se ven así como vemos a los cristianos en Mateo 5 del 3 al 12. No se ven así. Solo dicen que son así, creen que son así, ellos mismos están convencidos de que son cristianos, pero no se ven como un cristiano en los términos de las bienaventuranzas. Así es que aquí tenemos los efectos de las características de los cristianos, de la gracia de Dios en ellos que los ha transformado. El efecto de estas características o el efecto de esta transformación o de esta vida nueva está explicado en estos versículos por nuestro Señor utilizando dos metáforas. La primera es la de la sal y la segunda es la de la luz. Cuando dice vosotros sois sal y dice vosotros sois luz, en realidad se refiere a que los cristianos son al mundo lo que la sal y la luz son a otras cosas. Entonces veremos qué significa que el cristiano sea como sal y como luz en el mundo. Pero antes vamos a ver unas cositas que vemos como observación en estos versículos. Lo primero es el contexto. Está unido a las bienaventuranzas. Así es que lo que encontramos aquí con la palabra obras en el versículo 16, si ustedes ven ahí, para que vean vuestras buenas obras, no se refiere a obras sociales, sino que se refiere a esta conducta que ha mencionado en los versículos anteriores. Otra observación que podemos hacer, hermanos, es que las dos comparaciones, es decir, que los cristianos son sal y también que son luz, se hacen con dos cosas que, a pesar de su pequeño tamaño, su influencia no puede pasar desapercibida. Está hablando de la sal, algo tan pequeño, destrozado en diminutos pedazos. Sin embargo, nadie puede pasar desapercibido la presencia de la sal. Y después vemos las lámparas que dice ahí. En aquel tiempo no se usaban lámparas de gas, de vidrio. Estaba leyendo un comentario que dice que en las excavaciones que han hecho en Israel han encontrado muchas de estas lamparillas, unas lamparillas hechas de arcilla, de barro, y son como del tamaño de la palma de la mano, así es que son unas pequeñas lamparitas, pero no como las que nosotros conocemos, así es que son tan pequeñas. Sin embargo, todos podían notar la presencia de una de esas lámparas en cualquier lugar. De hecho, ahí en el versículo 14 dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y eso significa que la pequeña lamparilla
produce el mismo efecto que una ciudad puesta sobre una montaña. Todos pueden verlo. Otra observación que vemos y que debemos recordar es que los cristianos son lo que son aquí son sal, son luz, por la gracia salvadora de Dios en ellos. No debemos pensar que ellos en sí mismos como personas son eso, sino es por el gobierno del Espíritu en ellos, por el fruto del Espíritu en ellos, por la conformación de su carácter a la del Señor Jesucristo. No son luz por ellos mismos, ni para ellos mismos. Ellos son luz por la obra santificadora de Dios y para la gloria de Dios. Así es que ningún cristiano debería ver en estas palabras sois sal y sois luz algún motivo para enorgullecerse o para buscar protagonismo. Al contrario, nosotros recordamos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo la del apóstol Pablo, que decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y estas palabras dicen que él había negado sus deseos, sus propósitos, sus planes, su vida completa, para que Cristo viviera su vida espiritual por medio de él. También recordamos al más grande de todos los profetas, a Juan el Bautista, que cuando apareció Cristo, él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y eso literalmente significaba que él estaba dispuesto a morir, a ser quitado del camino para dar paso a que nuestro Señor Jesucristo creciera en la revelación de sí mismo delante de todos los hombres. Así es que los cristianos no son sal y luz porque ellos tienen capacidades iguales a las del mundo o mejores que las del mundo. No son sal y luz porque ellos han sido puestos en lugares de eminencia o de poder o de autoridad. Ellos son luz con estas características que vimos en las bienaventuranzas, y esas características no son más que puestas por Dios en el corazón. El ser humano no nace con esas características, mucho menos con todas ellas, porque si bien podríamos ver alguna de ellas más o menos vista en algún ser humano que no es cristiano, no las veremos jamás juntas. Pero en los cristianos vemos que todas estas características funcionan, y eso solo se debe a la gracia salvadora de nuestro Dios. Así es que si somos sal y somos luz, es por Dios y es para Dios. Ahora vamos a examinar un poco más aquí, hermanos. Vamos a ver qué efectos producen en el mundo estas características, es decir, las bienaventuranzas, no las bienaventuranzas, sino las características que leemos en las bienaventuranzas. Esas características, ¿qué efecto producen en el mundo? Dice el Señor que los cristianos, por esta vida nueva que tienen, son sal y son luz. Y entonces se refiere al efecto que ellos tienen en el mundo, y vamos a ver qué podría significar esas cosas. Bueno, uno de los efectos es el efecto de notoriedad. Significa que los cristianos son notorios en el mundo. Así como la sal es notoria en varios aspectos, la luz también lo es. Veamos primero la sal. La sal es a muchas cosas sazonadora. Si queremos sazonar algo, le ponemos sal y todos podrán percibir la presencia de la sal. Igual la sal es purificadora en algunas cosas en el mundo. La sal purifica, la sal preserva también. La sal incluso es utilizada en algunos procesos desinflamatorios y tiene efectos curativos. La sal en algunas cosas tiene efectos curativos. Antes, en la época de nuestro Señor, no habían refrigeradores, y lo que se usaba comúnmente para trasladar, por ejemplo, pescado de una ciudad hacia otra, era la sal. Estos productos eran cubiertos con sal, y así podían soportar de una ciudad a otra el traslado y sin descomponerse. Así es que la sal era usada como preservante, y la mayoría de
comentaristas bíblicos van en esa vía. Sin embargo, vemos también que la palabra sazonada aparece en nuestra lectura. Dice en el versículo 13, si la sal se desvaneciere, eso significa si la sal quedara insípida, ¿con qué será sanada? ¿Con qué será salada? ¿O con qué será vuelta a tener sabor? Hay una pregunta aquí, si esto se refiere a con qué la tierra será salada o con qué la sal será salada, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero el punto es que esa idea de sazón está aquí. Entonces, podríamos pensar en todos los efectos que la sal pudiera tener. Así es que el punto aquí es que los cristianos son notorios. Ese es el punto. Es imposible pasar desapercibida la presencia de la sal, y es imposible pasar desapercibida la presencia de los cristianos en el mundo. La luz también, hermanos, la luz disipa las tinieblas. Aún una pequeña chispa de luz se hace notoria aunque la oscuridad sea la más densa. Y así podemos ver que el cristiano, por su manera de vivir, es notorio a la gente que lo rodea. Y de hecho la iglesia fiel, la iglesia genuina en el mundo es notoria por su conducta, por su celo, por las cosas santas, por su transformación. Y hago énfasis en esta palabra porque los que rodean a los cristianos han visto cómo ellos fueron transformados. Bueno, ya hemos aclarado varias veces que ningún cristiano es cristiano desde el vientre de su madre en términos de vida nueva. Nadie tiene una vida nueva desde que nació. Todos nacemos corrompidos, y aunque alguien pudo haber crecido en un hogar cristiano, con principios cristianos y tener conciencia cristiana, no significa que esa persona haya nacido de nuevo. Así es que ningún cristiano es una nueva criatura desde que nace del vientre de su madre. Así es que de alguna manera todos los que han venido a Cristo y han sido transformados y ahora modelan estas características que aparecen ahí en Mateo 5 del 3 al 12. Tuvieron que ser transformados en el camino, y todos lo vieron, todos vieron esa transformación. Así es que es notorio el cristiano, es notoria su conducta, pero es notoria su transformación. No puede esconderse y no debe esconderse, y esto es algo que debo recalcar. Los cristianos son notorios, y si nosotros vemos el ejemplo de la sal y la luz, ellos son notorios por la influencia o por el efecto que producen sobre otras cosas. Es decir, que la vida cristiana no está diseñada para guardarla, para ser escondida. Está diseñada para ser notoria. El cristiano no debería procurar meterse en un convento o aislarse en un lugar, en una montaña, una isla, diciendo vamos a ser solo una comunidad cristiana sin relación con los pecadores. Esa no es la santificación o la separación que Dios quiere de los cristianos. La vida cristiana debe ser notoria en base al efecto que produce sobre otras personas o sobre el mundo. Así es que debe estar ahí, inmerso, mezclado de alguna manera. No significa que compartamos los mismos deseos, no significa que compartamos los mismos gustos, pero estamos ahí, no estamos aislándonos, estamos buscando ser santos ahí en la situación en la que estamos, en el lugar donde Dios nos salvó. Y por eso es que en la Biblia encontramos comúnmente que, por ejemplo, a los esclavos no se les llamaba a librarse de la esclavitud porque ahora eran cristianos. No, se les pedía que fueran cristianos ahí en su condición de esclavos. También a los cristianos en la época de Nerón, por ejemplo, no se les llamaba a hacer un partido socialista o comunista para librarse del gobierno opresor de Nerón. No, se les dijo que fueran cristianos ahí en medio de esa situación. De la misma manera
a la mujer cristiana, al hombre cristiano que tiene un cónyuge que no es cristiano. No se le dijo, líbrate de este hombre, de esta mujer. Al contrario, le dice la Escritura en 1 Corintios 7, no te libres, no procures soltarte. Le dice, quédate ahí porque quizá tu conducta hará salvo a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Eso no es una promesa, no lo podemos saber. Algunos piensan que Hechos 16:31 es una promesa para todo el mundo de que si una persona se convierte, toda su familia se va a convertir, pero eso no es así, no funciona de esa manera. Lo que ocurrió allá en Hechos 16:31 era una promesa para el carcelero y se cumplió. Ahí lo podemos leer en el libro de los Hechos. Pero no sucede así en todas las familias, no todos se convierten siempre. Entonces, Dios no está diciendo, líbrate de toda tu familia. Te está diciendo, sé cristiano en medio de ella. Entonces el cristiano es notorio, no debe esconderse. Está puesto para ser notorio. Y ese es uno de los efectos de la vida cristiana. El segundo efecto de esta vida cristiana, hermanos, de esta nueva vida que tenemos, es un efecto de rechazo. Lo quise poner aquí al principio porque después veremos cómo el cristiano también produce un efecto de beneficio para la sociedad, pero quería recalcar esto antes. El cristiano a veces tiene un efecto de rechazo. La sal, si nos ponemos en el ejemplo de la sal, si se consume sola o incluso si alguien no la desea, no la está esperando, puede ser aborrecida por la persona. En alguna ocasión nuestro hermano Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, la sal, nosotros somos la sal de la tierra, dijo, no es algo que los hombres amarán, sino algo que querrán escupir, dijo él. Y es que sí, en muchas ocasiones el cristiano es aborrecido. Incluso la luz a veces puede ser molesta. La transformación y la santidad del cristiano va a ser rechazada por el hombre muchas veces. La luz no es bienvenida para el que quiere estar en tinieblas, ¿verdad? Así es que la santidad del cristiano muchas veces será rechazada por el hombre pecador, por el hombre que no desea pureza, por el hombre que no desea vida eterna. La luz del cristiano le habla de pureza, le habla de vida eterna, le habla de santidad, y el hombre que no quiere estas cosas termina aborreciendo al cristiano. Es muy fácil recordar escrituras como Juan 3:19. Juan 3:19 nos dice que la luz vino al mundo. Vamos a ver, lo vamos a buscar. Juan 3:19. Quizás ustedes pueden ir ahí conmigo. De hecho, sería bueno que revisen todas las escrituras que yo digo, para que podamos decir la Biblia dice y no el pastor dijo, ¿verdad? Ok. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y continúa en el versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y por último el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven la diferencia? El cristiano es luz porque recibe luz de Dios, recibe luz del Señor Jesucristo. Cristo es la luz de su vida y este cristiano irradia esa luz hacia otros. No es su propia luz, es la luz de Cristo en él. Y por eso el cristiano es luz. Y al final, si el ser humano aborreció a Cristo, aborrecerá a los cristianos. Tengámoslo por seguro. Varias veces he contado esta anécdota, que alguien me dijo, pastor, pero a mí nunca me han rechazado por ser cristiano. Al contrario, en mi trabajo aún me han aplaudido por ser cristiana, por hacer bien mi trabajo. Entonces yo le pregunté, mira, ¿y alguna de esas los has evangelizado? Y me dijo, no,
Ok, le dije, inténtalo, empieza a evangelizarles y verás. Ahora, sabemos que el nuevo evangelismo busca agradar a los hombres y eso está mal también. Muchas veces evangelizamos mal y por eso incluso terminamos agradando al pecador. Jesús te ama así como eres. Jamás encontraremos una forma de evangelizar así en la Biblia porque es fraudulenta. Lo que busca es agradar al hombre, no a Dios. No salvar al hombre, no busca salvar al hombre de su condición pecaminosa, merecedor de la ira de Dios. No, solo busca hacer adeptos, ganar gente para la iglesia, pero no busca sacarlos del hoyo donde están. Entonces, cuando hablamos de la verdadera evangelización y el cristiano evangeliza, muchas veces tiene que decir realidades, verdades incómodas. Y el hombre pecador termina muchas veces aborreciendo al cristiano. Así es que, en ese sentido también, el cristiano es como la sal y es como la luz, tiene un efecto de rechazo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 16. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 16. Dice el apóstol Pedro, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La pregunta es retórica porque dice, la respuesta sería nadie. Pero es curioso porque continúa diciendo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Implica que si uno hace la justicia, nadie debería rechazarlo a uno, al contrario, debería recibirlo si uno es un hombre justo, lleno de santidad, lleno de la benevolencia de Dios, uno debería ser bien recibido. Pero hay ocasiones en las que no será así. Y por eso dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad, aquí significa honrad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así es que el cristiano debe entender que su justicia será beneficiosa, pero en otras ocasiones, aunque sea un acto completamente injusto, como desde el punto de vista humano le sucedió a Cristo, los cristianos serán rechazados y perseguidos por esa justicia. Lo leímos aquí en la escritura en Mateo, en el texto que estamos examinando, al final de las bienaventuranzas. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy nosotros los cristianos leemos al profeta Jeremías, a Elías, a Eliseo, a Isaías y decimos, ¡qué bendición la que Dios trajo a la gente por medio de estos profetas! Pero recordemos, hermanos, Jeremías todo el tiempo que estaba con la amenaza de ser asesinado. Igual Isaías, la tradición cuenta que lo aserraron por la mitad. Es decir, todos los profetas murieron, fueron perseguidos. Hoy nosotros muchas veces olvidamos esa situación, esa realidad de los profetas. Ellos no fueron honrados en su tierra. Y el Señor Jesucristo tampoco. Y nosotros no deberíamos de esperar honras de parte de los hombres. Hermanos amados, mucho del falso movimiento de los nuevos profetas, entre comillas, está basado en que ellos ocupan un lugar de honor en la iglesia. Y no están pensando en que los profetas del antiguo pacto, como casi siempre llamaban al arrepentimiento, de hecho la mayor cantidad de tiempo de su oficio profético era llamar al arrepentimiento, eran perseguidos, eran indeseables, eran rechazados.
La gente no piensa en eso cuando dice yo soy profeta porque se me ocurrió que esto que tengo en mi corazón es palabra de Dios. No, no, no recuerdan que a todos los profetas los persiguieron. ¿Cómo terminó Juan el Bautista, el más grande entre todos los profetas? Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de esos movimientos falsos que dicen que son cristianos. Así es que el cristiano sí será rechazado. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a los apóstoles? Cristo no le dijo a los apóstoles lo que se dice allá en Deuteronomio 28, serás cabeza y no serás cola, tú prestarás y no pedirás prestado. No, les dijo, vendrá el día en que los echen de las sinagogas, incluso el día en que los maten creyendo que rinden culto a Dios. Eso fue lo que Cristo le dijo a sus apóstoles, y de hecho todos ellos fueron perseguidos. Y todos fueron asesinados por la palabra del Señor, excepto Juan, que murió en la cárcel. Igual, de todas maneras, murió en la cárcel por causa de la palabra, por causa de Cristo. Si es que el mundo rechaza el verdadero evangelio, si el mundo nos ama, es porque somos del mundo, es porque somos iguales a ellos. Pero si nosotros somos como Cristo y hablamos la misma palabra, tengamos por seguro que recibiremos el mismo efecto. En palabras de R.C. Sproul, decía, si hablas las palabras de Cristo, tendrás más o menos las mismas reacciones que obtuvo Cristo. Gente queriendo matarte. Y también lo dijo el antiguo predicador Martin Lloyd-Jones. Dijo, si tú dices que quieres ser como Cristo, el mundo te aplaudirá. Pero si tan solo llegas a ser un poco como Cristo, el mundo te aborrecerá. Esto no es pesimismo, hermanos, es la realidad de la palabra. Pero muchos no quieren esa palabra. Para muchos, incluso que creen que son cristianos, les parece ofensivo y desagradable ese tipo de palabras en la Biblia. Es un pecaminoso desprecio, pero escondido por algunas partes de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, veamos otro efecto de la vida cristiana. El efecto de beneficio. Hemos visto que el cristiano, como la sal y la luz, tiene un efecto de notoriedad con la vida que vive, es decir, todos lo notan que está ahí. También hemos visto que el cristiano tiene un efecto de rechazo. Ahora veamos que el cristiano tiene un efecto de beneficio. Aunque el cristiano y la justicia de Dios en él sean rechazados, siempre tendrá un efecto beneficioso para quienes lo rodean. De hecho, si nosotros vemos las bienaventuranzas, no hay nada rechazable en ello, pero eso creemos nosotros porque somos cristianos. Ahora amamos esas virtudes. Pero de hecho son virtudes, son cosas beneficiosas para el ser humano. Un cristiano que modela esas virtudes no puede ser visto menos que como un ciudadano responsable, un buen ser humano, pero el mundo no lo ve así. Entonces, aunque el mundo no lo ve así, el cristiano sí es beneficioso para la sociedad. El cristiano es un buen ciudadano, el cristiano respeta los semáforos, el cristiano respeta las leyes, el cristiano ora por la salvación, oiga que dije salvación, de sus gobernantes. No ora para que todo les vaya bien en todo lo que hagan, no, el cristiano ora por la salvación de los gobernantes, tal y como dice Primera de Timoteo capítulo 2. Por si quizá Dios les concede el arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios, el deseo de Dios. Y así debemos orar. Pero el cristiano hace eso, se sujeta a las autoridades, aun cuando estas autoridades sean terribles, como en el caso de Nerón. Recordemos que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, llama a los cristianos a honrar a las autoridades, a los que están en eminencia, a los presidentes, a los gobernantes, los llama a sujetarse. Y está hablando en la época de Nerón, hermanos. Así es que el cristiano tiene esa facultad, él es un beneficio realmente para la sociedad. El cristiano también, por otro lado, por ejemplo, honra a su esposa, trata de tener a sus hijos en sujeción,
para que sus hijos no sean rebeldes. Trata de constantemente que sus hijos no estén metidos en vicios, en escándalos, en pleitos, en rebeliones, en destrucción. El cristiano en ese sentido también es un beneficio para la sociedad. El cristiano no miente, el cristiano no roba, el cristiano busca ser gentil, el cristiano busca que la gente venga a Cristo. Realmente el cristiano es un beneficio para la sociedad. No toda la sociedad lo toma así. Es como lo que decíamos anteriormente, por eso quise decirlo antes. El cristiano es rechazado a pesar de que es un beneficio, pero es un beneficio. La vida del cristiano tiene un efecto de beneficio para este mundo. Y ahí podríamos hablar del tema de la sal, que es como el preservante. Hermanos amados, por los principios cristianos, que incluso han sido introducidos en algunos de los códigos de leyes de nuestros países gentiles, es que los cristianos son un beneficio. Por algunos de esos principios cristianos es que nuestras leyes están sosteniendo nuestros países. Hermanos, si Dios fue el que inventó el matrimonio, y mientras la sociedad siga teniendo el matrimonio entre un hombre y una mujer como una ley, la sociedad será preservada, al menos en ese sentido. Hermanos, yo debo ser claro acá, no hay ningún país cristiano. El único país que era honesta y totalmente cristiano era Israel, el Israel estatal, porque ellos tenían la ley de Dios. Ahora, todos los demás países se les denomina en la Biblia gentiles. Son naciones de gentiles. Son personas que tienen su propio código de leyes. Si bien han incluido leyes basadas en la Biblia, no significa que todas sus leyes sean basadas en la Biblia. Y ellos hacen una mezcla, toman lo que quieren, no toman lo que no quieren. ¿Por qué? Porque no toda la ley de Dios es la ley de nuestros países. Ellos escogieron lo que según ellos les conviene. Sin embargo, esas leyes o esas pocas leyes que han escogido han sido de beneficio para sus naciones. Por ejemplo, la ley de no matarás han sido beneficio para sus naciones. Es importante entenderlo. De hecho, el homosexual y las mujeres que se han constituido en lesbianismo deben comprender esto. Incluso las personas y los cristianos necios que aprueban esa conducta deben comprender esto. El mismo Dios que dijo no matarás, no adulterarás, es el mismo Dios que aborrece el matrimonio homosexual. Y es importante que lo entendamos, porque nosotros todos estamos de acuerdo, incluso los homosexuales están de acuerdo, que matar es malo, que adulterar es malo, que mentir es malo. Pero ¿quién es el que dijo eso? Dios. Pero cuando llegan al homosexualismo dicen, no, Dios nos ama como somos. No. Si el mismo Dios que dijo, no matarás, no robarás, no mentirás, es el mismo que aborrece el homosexualismo, deberíamos de entender que es porque es malo. Pero eso solo fue un paréntesis. Veamos, nuestras leyes de alguna manera han sido influenciadas por la justicia bíblica, la justicia de Dios, y han tenido efectos beneficiosos para nuestras naciones. Pero como el ser humano aborrece a Dios, solo toma lo que le gusta, o incluso hay miles de iglesias que se denominan evangélicas que solo hablan de un Dios bueno, amoroso, misericordioso, pero nunca hablan de un Dios justo, soberano, santo, que aborrece el pecado y que tiene su ira sobre el pecador. De ese Dios no hablan porque se avergüenzan de ese Dios. Y eso es un terrible pecado. Dios es bueno. Y eso significa que Él aborrece toda maldad y desecha todo lo que es malo. Entonces eso no conviene a un mundo pecador. Pero es beneficioso el efecto de los cristianos. El cristiano está siendo transformado para bien, aunque no lo hace para la gloria y complacencia del mundo, y esto es lo que enoja al mundo.
El cristiano no es honrado en su trabajo para la gloria de la empresa o para agradar a los amigos. Y por eso cuando los amigos dicen, oh, qué bien hiciste el trabajo, ahora vamos a tomar. Y el cristiano dice, perdón, ¿verdad? Yo no puedo compartir con ustedes eso. Si quieren vamos a jugar fútbol o quizá vamos a tener un picnic con nuestras familias. Ellos dicen, vos estás loco, y empiezan a decir cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano simplemente no fue un buen trabajador para la gloria de sus amigos, de sus compañeros o de la empresa. Él lo hizo para la gloria de Dios y no por eso va a involucrarse en todas las prácticas pecaminosas de los que le rodean. Sin embargo, él es un beneficio, aunque no siempre es bien recibido. Bueno, hermanos, veamos un último efecto que es como el de la sal y como el de la luz. La conducta del creyente y la gracia de Dios en él es un constante evangelizador, hermanos. Así es que la vida del cristiano que leemos en las bienaventuranzas tiene un efecto evangelizador. Estas virtudes del creyente y la salvación, la gracia de Dios en él, es un constante sermón, una constante predicación silenciosa, un constante sermón silencioso para el mundo. No sus palabras, sino su conducta. No vemos en las bienaventuranzas que el cristiano sea un buen orador, un buen predicador. No necesariamente eso constituye la vida de un cristiano. Una persona puede ser un buen orador sin ser un buen cristiano. Entonces, no son sus palabras las que se constituyen en un sermón constante para el mundo, sino su conducta. Por supuesto, no estoy diciendo que no debemos hablar o predicar o enseñar, pero la conducta habla mejor muchas veces que las palabras. Nuestra doctrina debe ser precedida por nuestra experiencia. ¿Escucharon? Es decir, nuestra experiencia debe ir antes que nuestra enseñanza, que nuestra doctrina. Es importante muchas veces, hermanos, contar con esto. A veces no se puede contar con esto cuando usted es un predicador itinerante, pero siempre será mejor que nuestra doctrina sea precedida por nuestra experiencia, y así también entonces la doctrina será respaldada por esa misma experiencia, por esa conducta. Charles Spurgeon también, el antiguo predicador, dijo en una ocasión, las lámparas no hablan, brillan. Y él se refería a este versículo, vosotros sois luz. Las lámparas no están ahí para platicar, ellas simplemente brillan. Y aquí se refiere a que la conducta siempre estará predicando aunque uno no esté hablando. Si bien no todos los creyentes pueden predicar y enseñar, todos viven una vida que es capaz por el Espíritu Santo de hablar a otros del arrepentimiento. Con solo vivir el arrepentimiento le hablamos a otros del arrepentimiento. Nuestra vida también le habla a otros de la santidad. Nuestra vida le habla a otros de la salvación que hay en Cristo. Nuestra vida le habla a otros de la esperanza celestial, entre otras cosas. Si vamos al contexto, nuestra vida le habla a otros de la misericordia, le habla a otros de la mansedumbre, le habla a otros de la pobreza en espíritu, le habla a otros de llorar esa pobreza, le habla a otros de la limpieza del corazón, le habla a otros de la paz con Dios, le habla a otros de incluso el padecimiento del cristiano por causa de la justicia le está hablando al pecador constantemente. Oh, hermanos, en este momento se me viene a la mente aquel soldado que estuvo ahí al lado de nuestro Salvador cuando nuestro Señor fue traspasado por una daga en su costado. Imaginan eso, hermanos. Ese soldado tuvo que ver que eso era injusto. De hecho, la Biblia dice que él reconoció la inocencia de Cristo. Oh, hermanos, es impresionante. Es impresionante. Incluso el ladrón que estaba a la par, uno de los ladrones que estaba a la par, dijo, este hombre nada ha hecho. Nosotros lo merecemos, pero él nada ha hecho. Y después le habla, Señor,
recuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Hermanos, aún ese padecimiento le está hablando a los demás. Bueno, hermanos, voy a concluir con lo siguiente. Examinemos las dos comparaciones por aparte. Primero la de la sal. Veamos el versículo 13. El versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí hay una suposición. Algunos comentaristas observan que nuestra sal, la sal de este tiempo, no puede perder su sabor. Es imposible que pierda su sabor. Así es que tendría que estarse hablando de la sal antigua, y algunos comentaristas dicen que la sal antigua sí podía perder su sabor porque estaba mezclada con muchos minerales, incluso con algunas cosas provenientes de la tierra. Entonces, cuando la hacían, muchas veces estaba impura, estaba mezclada, y si esa sal de alguna manera perdía su sabor a sal y se quedaba uno solamente con los otros efectos, con los otros ingredientes, entonces esa sal ya no servía para nada. De hecho, algunos, hablando de este tipo de sal antigua, dicen que esa sal que ya no servía, que solo contenía elementos que ya no la hacían útil, lo que hacía era que la usaban para tirar en los caminos, para que la gente pasara por esos caminos. Y entonces piensan que de ahí se deriva la expresión: no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Pero otros ven aquí que la expresión pisoteada por los hombres es una expresión de rechazo. Entonces, la pregunta es, con esta expresión, ¿con qué será salada? Con esta pregunta, ¿con qué será salada?, se refiere a la sal o a la tierra. Porque podría ser que el texto diga: ¿con qué será salada la tierra? O ¿con qué volverá a tener sabor la sal? Voy a ponerme en los dos puntos para ver cómo cualquiera de las dos podría servir para nuestra vida espiritual. Si habla de la sal, es decir, si la sal pierde su sabor, tendría que estar hablando de cristianos profesantes que ya no viven estas bienaventuranzas, o que no viven esta conducta que se nos muestra en las bienaventuranzas. Los hombres falsos, los hermanos falsos que están en la iglesia, profesan que son cristianos, pero no viven esa vida cristiana. Estos podrían ser rechazados, sacados, pisoteados, figurativamente, rechazados de la salvación. Ahora, si habla de la tierra y dice: ¿con qué será salada esa tierra?, podría estar hablando de que los cristianos son la única razón por que la tierra no ha sido destruida. Y este mundo sin los cristianos sería simplemente una tierra que debería ser pisoteada y destruida. Sí, hermanos, cualquiera de los dos puntos es cierto bíblicamente. Los cristianos son la razón por la que el mundo no ha sido destruido. Pero también hay cristianos falsos, y ellos serán destruidos. Vamos al otro versículo, al 14. Dice: una ciudad asentada sobre un monte. Vea esa expresión. Esto significa que los cristianos fueron puestos en un lugar lleno de luz y tendrán que ser vistos. Este es el diseño de Dios para la nueva vida. Nuestras vidas son cartas abiertas, hermanos. No podemos evitarlo. O somos cartas abiertas para que la gente vea el evangelio, la gracia en nosotros, o somos cartas abiertas para que el mundo vea que no somos cristianos. Los hipócritas también son vistos. Pero lo que este versículo significa es que nuestras vidas son cartas abiertas, testimonios vivientes. Dice Charles Spurgeon también en alguna ocasión, o dijo en alguna ocasión, que los cristianos son Biblias abiertas, serán la única Biblia que los inconversos leerán. Entonces somos testimonios vivientes, somos como una traducción, dijo Francisco Lacueva, de las palabras del evangelio que todo el mundo verá.
Sí, es como el evangelio que está en la Biblia, es traducido en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. La vida nueva, la vida cristiana genuina está hecha para ser vista por los hombres, sea que la desprecien o sea que muchos de ellos al final vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero todas nuestras vidas están a la luz, estamos en una luz y esa luz a nosotros nos expone, a nosotros nos purifica, a nosotros nos señala nuestras maldades. Pero al final es una luz que nos alumbra también y hace que nosotros seamos vistos por otros. Y seremos vistos para persecución, pero la victoria del Evangelio también consiste en que seamos vistos para que otros puedan ser salvados. Ay, hermanos. Ahora veamos lo último. El fin de la conducta cristiana es la gloria de Dios. Vean cómo termina el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro capítulo 2, hermanos, versículos 11 al 12, dicen lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, este versículo podría simplemente estar amplificando lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte. De hecho, toda la primera carta del apóstol Pedro casi brota del Sermón del Monte, entonces sería muy bueno que leyéramos las dos cosas juntas. Aquí dice que debemos mantener buena nuestra manera de vivir, aunque los hombres hablen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Porque un día, en el día de la visitación, esto puede significar el día de la salvación o el día del juicio, cualquiera de las dos. El día de la visitación, estos inconversos recuerden cómo los cristianos vivíamos. Y no nos van a dar aplausos a nosotros. Van a decir: Señor, tú los hiciste vivir así. Bendito sea tu nombre. Y esto puede significar que cuando un inconverso se convierta, él recuerde cómo vivían los verdaderos cristianos. Y será inevitable para él querer buscar a esos y llamarles hermanos y congregarse con ellos. Pero si es el día del juicio, los inconversos tendrán que reconocer que los cristianos que mataron, que rechazaron, vivían para la gloria de Dios. Y ellos van a tener que reconocer eso, aunque no puedan ser salvados.